Yo estoy encadenado, pero la palabra de Dios no está encadenada. Dice San Pablo, hemos escuchado en la segunda lectura. Y es curioso que Dios se sirvió de la persecución de los primeros cristianos para extender su palabra por el mundo entero. Dios se sirve de la debilidad, de estar encarcelado, para que se extienda su palabra. Y la palabra de Dios ahora mismo no está encadenada. El mundo, de ahí fuera, intenta encadenar la palabra de Dios metiéndonos continuamente ideologías que nos impiden escucharla. Quiere tener presa a tu mente de vanidad, de egoísmo, de dinero, de lo que sea, para tener encadenada la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no está encadenada, de tal manera que conforme vamos escuchando, va lanzando un dardo para una persona moviéndole la gratitud, a otra a la pequeñez, a otra a la obediencia, a otra va lanzando dardos de fuego. No está encadenada la palabra de Dios. Estate atento, que va por ti, que actúa por ti. Naamán el sirio. Primera lectura. Es espectacular lo que pasa con este tipo y lo actual que es para nosotros. ¿Quién es Naamán el sirio? Es el comandante del ejército más poderoso de la tierra en ese momento, los sirios. Este tipo era enemigo de Israel. Este tipo, con una orden suya, arrasaban un país. No había quien frenase al ejército asirio. No sé cuál sería la comparación del general de los ejércitos de no sé qué país. Me da igual. Un tipo muy poderoso militarmente, muy influyente, muy temido en toda la tierra. Pero tiene un problema. Tiene lepra. ¿Cuántas veces tu debilidad es la ocasión para el encuentro de Dios? Tú muchas veces diciéndole, quítame esto, quítame esta lepra, quítame este pecado, quítame este carácter que tengo. Y Dios te mantiene ese carácter, te mantiene esa lepra, porque es la ocasión para que te encuentres con Él. San Pablo, quítame esta espina que tengo clavada en mi carne. Y le dice el Señor, no te la quito. Te basta mi gracia, mi fuerza se muestra en la debilidad. ¿Cuál es tu debilidad? En vez de estar maldiciéndola todo el rato, preséntala ante Dios. ¿Qué me quieres decir con ella? ¿Qué quieres conseguir de esta debilidad? En concreto, Naamán el sirio, ¿cuál era su peor tentación? ¿Por qué se podía perder? Por la soberbia. Un tipo muy poderoso. El pecado más grave es la soberbia. No es la lujuria, no es la gula, que nos llaman más la atención. No miras, se emborracha, está todo el día en una cuneta, fatal. Pero es más grave la soberbia. Dios se sirve de la lepra de Naamán para que escuche a una esclava judía. ¿Cuál es el instrumento? Una esclava judía. O sea, si hay alguien en el escalafón de seres a quien no va a hacer caso Naamán el sirio, es a una esclava siria, pero menos si es una esclava israelita. Y esta esclava israelita es el cauce de la providencia para que escuche hablar que en Israel hay un Dios que es capaz de sanar la lepra. Nunca te minusvalores. Puedes ser el cauce para la salvación de muchos. Estate atento. ¿Cuál es el momento en que tienes que hablar de tu Dios, que es el único Dios verdadero? Seas un niño, seas un anciano, seas una persona que no tiene estudios o que tiene estudios, permanece pequeño, Dios se servirá de ti. Escucha a esta esclava y piden en la comitiva ir al rey de Israel porque Naamán el sirio pide ser curado porque hay alguien allá que hay un Dios que le puede curar. El rey monta en pánico. Esto es un modo de decirnos hay guerra. Va a haber guerra. Está pinchándome para que haya guerra. ¿Cómo le curo yo de la lepra si yo tengo leprosos en Israel? Pero el profeta escucha esta conversación y dice, yo voy a hacerlo. Dios va a actuar. ¿Y qué le dice a Naamán el sirio? Para que Dios pueda actuar en ti, tienes que bañarte 7 veces en el río Jordán. Para un sirio, el río Jordán es una porquería de río. Comparado con los ríos de Siria, que son enormes, de un caudal enorme, el río Jordán es una porquería de río. Y de hecho lo dice. O sea, vengo desde allá para lavarme en esa porquería y me voy a curar de la lepra por lavarme ahí.
me voy. Y le dice un siervo, otra vez, un siervo, vamos a ver, si para curarte de la lepra te hubiera pedido algo difícil, pero solo te ha pedido lavarte en ese río, pues lávate. Se humilla, se lava 7 veces y queda curado, queda restablecido de la lepra. La humildad es lo que Dios le pedía para sanarle. Y la humildad es lo que te pide a ti para sanarte. Si Dios te hubiera dicho, mira, coge un papelito, escribe tus pecados, los quemas y quedan perdonados, pues fenomenal. Pero resulta que Dios te ha dicho, vete a ese río, vete a ese confesionario, busca un sacerdote y quedarás sanado. Aquellos 10 leprosos, ¿por qué acudieron a Jesús? Porque tenían lepra. ¿Por qué sigues acudiendo a Jesús? Porque sigues cayendo en las mismas debilidades. Porque si no cayeras en esa, te pensarías justo y ya no necesito acudir a la misericordia. En la debilidad hay un encuentro de salvación. Estate atento a tu debilidad y vete a presentársela. ¿Qué hace Jesús? Decirle a aquellos leprosos, id a los sacerdotes. Otras veces Jesús se acerca, toca al leproso y le cura. Pero quiso decirnos que Él cuenta con las mediaciones, que Él quiere contar con las mediaciones. Id a los sacerdotes. Nos lo dice en el Evangelio. Cuando iban hacia los sacerdotes, quedaron sanados. Hay un detalle curioso que dice que cuando iban hacia los sacerdotes, el Papa Francisco explicó en tiempo de pandemia que cuando un enfermo está aislado, ¿no?, por tema de pandemia y no puede ir a buscar un sacerdote, que puede hacer el ejercicio de desear ir al sacerdote, de desear confesarse. Señor, en cuanto pueda, me confesaré. Si tuviera un sacerdote aquí mismo, me confesaría. Pero como no puedo, adelántame el perdón. Y el Señor te adelanta el perdón. Así lo explicaba el Papa y es muy verdadero. Pero unido a la gracia del sacramento y con propósito de acercarte. Cuando iban hacia los sacerdotes, quedaron sanados. Era una humillación para el leproso ir al sacerdote, porque podían salir a pedradas. Tenían prohibidísimo acercarse a nadie, y menos en el templo, y menos a los sacerdotes. Humildes fueron a usar la mediación. Humilde, acércate tú a usar la mediación que Dios pone cuando dice de los sacerdotes, a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. En tu debilidad está la ocasión de Dios para salvarte. No hagas asco de tu debilidad. Piensa también en la debilidad de los que amas, que son la ocasión para que les ames, que son la ocasión para que sean pequeños. La debilidad del otro es la elección de Dios para mí. En el matrimonio, ¿cuántas veces se ve así y se explica precioso en Proyecto Amor Conyugal? Cuando menos se lo merece es cuando más lo necesita un abrazo. Es así. Dios ha querido servirse de la debilidad para manifestar su poder y su misericordia. Y por último, la gratitud. El Señor se queja, tiene quejas amorosas y a veces se te queja a ti y te dice, oye, ¿por qué no has vuelto a dar gracias? ¿No eran 10 los leprosos que quedaron sanados? ¿Por qué solo ha vuelto este extranjero, un samaritano? Y coge Dios y le concede la salvación, le concede la fe. Antes solo le había concedido una cosa muy pequeña, curarse de la lepra, muy pequeña, porque eso ¿cuánto le duró? ¿50 años? ¿80? La fe es lo que te salva. El hombre se salva por la fe y se la concedió. No te quedes solo en bienes materiales muy pobres, pídelos, pero pide la santidad, pide la fe que es capaz de mover montañas, pide la esperanza grande, la caridad heroica. Le concedió tu fe, te ha salvado. Le concedió mucho más. Pero Jesús se lamenta. ¿Los otros 9 dónde están? Pero si les he hecho el favor. Pero si a esta chica le llevo dando la vida desde pequeñita, si le hago latir su corazón, si le he dado la inteligencia, si a este chico le he dado estas capacidades, ¿por qué nunca viene a darme gracias? ¿Por qué no han venido los demás? Hoy, que no se vaya nadie de aquí sin darle gracias al Señor y sin presentarle cuál es tu debilidad, que es la ocasión para la acción de Dios, para la salvación de Dios. Madre buena, tú que has sabido hacerte pequeña, humilde, y has visto las obras grandes de Dios, concédenos ese corazón sencillo, humilde
y agradecido para cantar las maravillas de tu Hijo Jesús.